Muy buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy el grupo 7, formado por Erika Gálvez, Giovanni Gernado, Joseph Edwards, Paola Rodríguez y mi persona Jorge Tuñón, les complace hablarle acerca de las estructuras entramadas. Bien, para iniciar podemos definir a las estructuras entramadas como todas aquellas que están integradas por piezas en planos verticales como horizontales, constituyendo un conjunto inclinado estructural bastante resistente. Esta definición abarca tanto las estructuras de madera como las de hierro, entendiendo así el entramado como una retícula espacial permeable. Dicho esto, esta charla trata de poder brindar información sobre todos aquellos aspectos importantes referentes a esta estructura en el mundo de la construcción. Las estructuras entramadas. ¿Qué es una estructura entramada? Se considera como un tipo de estructura de hormigón o acero, que se caracteriza por estar compuesta por columnas verticales y por vigas horizontales unidas entre sí, dando como resultado formas tridimensionales. ¿Cómo están formadas las estructuras entramadas? Las estructuras entramadas están formadas por varios pórticos unidos entre sí. Un pórtico consta de dos columnas y una viga. Si la columna está en contacto directo con el terreno, se coloca una zapata en su base y dos pórticos enfrentados se unen mediante viguetas. Características de las estructuras entramadas. ¿Sabías que las estructuras entramadas son las más comunes utilizadas en la mayoría de los edificios que podemos ver en cualquier ciudad, ya que emplean una gran cantidad de vigas, columnas y cimientos, otorgando de esta manera una estructura más ligera porque emplean menos elementos y así pueden conseguir edificios de gran altura? Como característica tenemos lo que es el proyecto. No existen restricciones respecto de las características ni de la situación geográfica de la obra con este tipo de estructura. Estructura. Se compone de vigas, pilares, columnas y cimentación, dependiendo de la edificación. El montaje. Se realiza sobre fundaciones tradicionales como la ventaja de cargas por peso propio. Materiales. El acero de calidad puede sobrevivir a las condiciones meteorológicas. Además, es más sencillo alcanzar grandes escalas por la resistencia obtenida en su material y por el escaso peso, ya que es más fácil construir los espacios. A continuación, se presentará el primer ejemplo de una estructura entramada que encontramos en el mundo, y es la Torre Crepsa. Se considera como el segundo rascacielos más altos de la ciudad de Madrid en el país de España, la cual posee con 250 metros de altura y 49 plantas que son dedicadas a oficinas. La Torre Crepsa. El edificio también es llamado como la Torre Foster por el arquitecto que la diseñó, Norman Foster. Ha recibido el nombre de sus propietarios sucesivos, hasta actualmente conocida como la Torre Crepsa. Está ubicada
en los antiguos campos de entrenamiento del equipo deportivo Real Madrid, en la esquina noroeste de la intersección del Paseo de la Castellana de la ciudad de Madrid, España. Fue construida entre los años 2004 al 2009 y su culminación fue el 5 de mayo del 2009. Entre las características de la Torre Krebsa, posee en términos de composición, el edificio puede ser pensado como un arco alto, con los servicios y los núcleos de circulación enmarcados en el cuerpo de oficinas. En cuanto a su posición, posee las anexiones que se encuentran sobrepuestas a la estructura de la torre, son los 3 cubos acristalados y una más pequeña. Otras de las características es que el espacio abierto en el techo deja abierta la posibilidad de una futura instalación de turbinas eólicas, capaces de proporcionar una significativa fuente de alimentación en el edificio. Y por otro lado, estratégicamente, proporciona para bloquear la luz del sol del este al oeste. Estructura. Los edificios en Madrid se suelen cimentar sobre pilares perforados. En este caso, el sistema de cimentación utilizada fue el de una losa reforzada única de hormigón de 72 por 44 por 5 metros, sobre la que se apoyarían los núcleos de hormigón de la torre. Posteriormente se visualiza el sistema de forjados. El sistema estructural para todas las plantas sobre rasante se compone de vigas de ala ancha de acero que soportan una losa de metal compuesto como cubierta. Los forjados de oficina, que corresponden a los cordones superiores de la viga primaria, son de 75 milímetros, compuesto por más de 150 milímetros de hormigón ligero. Las losas de la cimentación y los muros pantalla, siendo diseñados para resistir una parte de las cargas laterales, la rigidez de todo el sistema depende de la interacción entre el suelo y la estructura. Los núcleos. Su estructura consiste en 2 núcleos de hormigón unidos entre sí, en 3 puntos a lo largo del edificio. Cada uno de los 3 bloques de oficina se apoya en conjuntos de la viga de acero con doble nivel que se extiende entre los núcleos de hormigón armado. Finalmente, las plantas de oficina, con sus extremos norte y sur en voladizo, se agrupan en 3 grandes cuerpos acristalados, cada uno sostenido por un entramado de cerchas metálicas y un conjunto de 8 pilares internos capaces de trabajar a tracción. Los núcleos laterales y el arco de coronación se han revestido con paneles de acero que otorgan a la torre su brillo característico. Como ejemplo 2, siguiendo con el tema de estructuras entramadas, tenemos a la Willis Tower, la cual es una torre de oficina atractiva y contemporánea. El icono del diseño de retroceso de la estructura fue concebida como un resultado directo de la necesidad de espacio del cliente, la cual se pidió a los diseñadores que desarrollaran un edificio que incorporara no solo plantas muy grandes para oficinas, necesarias para las operaciones de la compañía, sino también una gran variedad de plantas más pequeñas para los inquilinos que requiriesen menos superficie. Para continuar con la información de este edificio, podemos identificar que está ubicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Su construcción fue iniciada en 1970 y finalizó en 1974. Su arquitecto fue el colombiano Bruce Graham y la construcción estuvo a cargo de la compañía Skidmore, Owings & Merrill para los grandes almacenes Sears. Tiene una altura máxima de 527 metros, cuenta con 108 plantas más 3 subterráneas. Tiene un total de 416 metros cuadrados y en su interior cuenta con 104 ascensores.
En cuanto a su característica, en el caso de este rascacielos, su diseño se basa en una idea que nunca antes se había empleado y que lo convierte en extraordinario. A simple vista se puede apreciar cómo deslizando varios tubos en varias alturas se obtiene la configuración que caracteriza al mismo y que coincide con su sistema estructural. Es decir, lo que se ve es lo que la sostiene. Su diseño arquitectónico está basado así en la estructura misma. Refiriéndonos a la estructura de esta torre, se resuelve con 9 módulos cuadrados, cada uno rígido dentro de sí mismo sin apoyos internos. Los pisos están suspendidos desde los tubos, una innovación tecnológica de ingeniero Fazlur Khan. En la base del edificio, los 9 módulos forman una planta cuadrada de 22.86 por 22.86 metros, agrupándose como un cuadrado cerrado, y llegan intactos hasta los primeros 50 pisos, terminando a distintas alturas y creando una forma con múltiples niveles. A partir de este nivel, la cantidad de módulos o bien tubos va decreciendo hasta transformarse en un solo de 2 tubos de acero desde el piso 90 hasta la cúspide. Siguiendo con la estructura de este edificio, los módulos estructurales se insertaron en cajas de hormigón armado que alcanzaban la roca madre y estaban unidos por una estera también de hormigón. El marco de acero estructural fue preensamblados por secciones y luego atornillado en siu. Cada módulo de 7.6 por 4.6 metros fue prefabricado para luego poder así ser trasladado al lugar con grandes camiones y una vez allí colocarlo mediante grúas y unir las conexiones. La piel de construcción fue ligera, aluminio negro y vidrio tintado, como podemos observar en la imagen, en color bronce. Reducía así los reflejos y servía como aislante entre la estructura del interior y del exterior, con el fin de mantener una temperatura relativamente constante, lo que minimizaba la expansión y contracción de la trama. Empire State Building fue diseñado por Shreve Land & Harmon Architects. Está ubicado en Midtown Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Su construcción inició en 1930 y terminó en 1931. Su uso principal son para oficinas. Su altura máxima es de 4.432 metros. La altura de su azotea es de 381 metros y la altura de su última planta es de 373.1 metros. Tiene 102 plantas y una superficie de 8.094 metros cuadrados. La estructura del edificio está principalmente formada por un esqueleto de elementos de acero, reforzado con conexiones semirrígidas, unidas con remaches en caliente. La construcción con estructura de acero permitió que un edificio soportara mayor peso, lo que permitió estructuras más altas. El Empire State está diseñado con un sistema de núcleo único y columnas cortas que soportan el suelo con el núcleo del edificio. Las armaduras de correa distribuyen la tensión y la carga al entramado exterior. Se iban a utilizar columnas y vigas de acero para formar una cuadrícula tridimensionalmente estable, debido a que las rejillas de las columnas debían estar estrechamente espaciadas. Los espacios abiertos del edificio quedarían obstruidos. Como resultado, no habría espacios libres de columnas en ninguno de los pisos del edificio. El montaje de la estructura de acero fue realizado por cuadrillas de 4 obreros que trabajaban en secuencias rítmicas. Uno calentaba los remaches en la fragua y los lanzaba candentes a una segunda persona que los recibía en un recipiente de lata. Los tomaba con las pinzas y los golpeaba contra la estructura para remover restos de ceniza, y luego lo insertaba en las perforaciones. Otro sostenía el remache en posición para que finalmente el pistolero lo martillara con una pistola de aire comprimido y completara la instalación. El edificio Sydenham Building, hecho por el arquitecto Mies van der Rohe y Philip Jones,
Este edificio está ubicado en Chicago, Illinois, en el país de Estados Unidos. Fue construido en 1954 hasta 1958. Sugerido por los clientes Seagram Liquid Company. Tiene un área de construcción de 78.877 metros cuadrados. Cuenta con 39 pisos y una estructura de acero. Para el contexto de este edificio, fue basado en los predecesores del estilo internacional. Fue muy influyente en la arquitectura de ese tiempo. Este edificio es la sede de la compañía Seagram, una de las más importantes empresas destilarias del mundo. Una empresa familiar cuya base se encuentra en Canadá y que se dedica principalmente al comercio del whisky. Seagram. Como diseño y construcción, el mismo con su sobria y oscura estampa marcó un estilo internacional. Tanto así que 40 años después, su inauguración y desarrollo siguen siendo una gran referencia de este estilo. Aquí un edificio de planta rectangular sostenido sobre pilotes cuyos materiales principales eran el acero, el vidrio y el hormigón. El F&F Tower, anteriormente llamado Revolution Tower y coloquialmente conocido como El Tornillo, es un rascacielos de oficinas ubicado en el sector financiero de la ciudad de Panamá, calle 50, Bellavista. Su forma es una innovación para la construcción en Panamá y Latinoamérica. La obra en cuestión se inicia en un periodo de cambio y de progreso para la ciudad de Panamá, un proceso en el que surgen grandes estructuras y edificaciones en la ciudad, destacando la zona financiera de la misma. De este modo se pretende modernizar la ciudad y acercarla a las ciudades que surgen en el siglo XXI. El F&F Tower es uno de los nuevos e imponentes edificios en Panamá, icónico e incomparable en el centro del distrito bancario. Posee una vista panorámica desde todas las oficinas, le ofrece áreas de trabajo privadas y seguras con espectáculo de vista del océano y las parpadeantes luces de la ciudad. Con el proyecto de F&F Tower, Panamá le da ventaja a todos los proyectos arquitectónicos de la región, usando la última tecnología y reglas de seguridad en la construcción de este edificio inteligente. Este edificio de gran altura, destacable con su forma espiral y con su uso total de oficinas, es diseñado por los arquitectos Pinzón Lozano y Asociados. Diseñado estructuralmente por Luis García Dutari, ingeniero civil. La empresa constructora fue Constructores Civiles Generales, un área de construcción de 50.500 metros cuadrados, una altura de 242.9 metros de altura. Cuenta con 52 pisos por encima del nivel del suelo y 4 pisos subterráneos, 5 ascensores de alta velocidad, vidrios térmicos antisolares y aires acondicionados con sistema de torre de enfriamiento. Se diferencian 3 zonas: 4 pisos subterráneos. Sobre el nivel del suelo se encuentran 20 pisos con forma rectangular y a modo de un simple edificio, y sobre estos 20 pisos encontramos otras 32 plantas en la que aparece la forma espiral característica del edificio. El diseño de la fachada es de vidrio y aluminio, con una gran punta estructural que corona el edificio. Generalidades estructurales: cuenta con losas de viguetas postensadas de dimensiones variables, placas de concreto de espesor variable entre 0.1 y 0.12 metros, y cimentación en roca, pilotes y placa de fundación. La estructura principal es de hormigón armado, formado por un núcleo central de muros cortantes y 8 columnas circulares que forman una circunferencia centrada con respecto al eje del edificio. Estas 8 columnas están unidas por vigas de hormigón armado, principalmente
que forman una circunferencia también centrada con respecto al eje del edificio. Los pisos del sótano son de hormigón armado y sirvieron para soporte parcial de los muros del sótano durante la construcción. Los pisos de estacionamiento superiores y los primeros 4 de oficina son de losas postensadas apoyadas en columnas. La parte que rodea el edificio está compuesta por viguetas de hormigón postensado, que soportan la losa de hormigón armado de 0.12 metros de espesor. Estas viguetas son radiales con respecto a la circunferencia de la viga circular del piso, y estas siempre están en la misma posición, solamente que varía el canto libre de 0 a 5,5 metros, cambiando de longitud para formar el efecto de torsión del borde de la losa de la fachada. Estas viguetas radiales no cambian la posición en los pisos, simplificando la formaleta y la construcción. Finalmente, la punta es de acero estructural. Se utiliza hormigón de 70.2 MPa a 28 MPa para las columnas y de 28 MPa para las losas reforzadas y postensadas. El edificio se diseña utilizando pórticos y muros portantes intermedios para soportar sismos de magnitud moderada y vientos de 115 km/h de acuerdo con la norma vigente. Se cumple con desplazamiento máximo de 1 a 400 de la altura y deformaciones entre pisos de 1 a 300 para todas las cargas laterales en condiciones de servicio. Tenemos como punto final el entendimiento y las relaciones que tienen estos edificios a la hora de ser construidos, ya que cada uno cuenta con sus propias características que lo representan, pero con la similitud de que todos utilizan el mismo método. Esto lo podemos concluir de la forma en que las estructuras empotradas es una de las más empleadas y diseñadas en los últimos siglos, dando elementos importantes como el equilibrio, la organización, la rigidez, una unión menos forzada y lo más importante, la resistencia. Por ende, podemos decir que esta es una de las formas de construir más seguras.